Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las muertes violentas siguen dando de qué hablar a pesar de que el país ya está inmerso en una espiral de muerte por el COVID-19, crisis económica y muy poca empatía entre los contendores de la campaña político-electoral primaria. Los femicidios, crímenes y el desconocimiento a la autoridad y la metamorfosis de país, de paso a la producción de drogas duras, completan un escenario que se repite sin llegar a las causas del flagelo cuya solución fue tema de campaña y sin que hoy, a las puertas de un nuevo proceso electoral, se tenga la percepción de reducirse pese a fuertes inversiones en seguridad, creación de nuevas fuerzas policiales y a las estadísticas oficiales. Apenas 48 horas atrás, mandos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional FUSINA aseguraban que los homicidios en el país se redujeron un 52% en enero y febrero de este año en relación al mismo periodo de 2020, atribuyendo el logro a los operativos de vigilancia que de manera constante se mantienen en el territorio nacional. Como respuesta desagradable, una cadena de hechos violentos nos sacude de nuevo el crimen del empresario Miguel Carrión y 5 de sus guardaespaldas en el barrio Guamirito de San Pedro Sula por sujetos vestidos a la usanza policial, la muerte violenta del también empresario Roberto Enrique Morales Urquía, un sanpedrano padre de 5 hijos, a manos de desconocidos que lo ultimaron en su casa en Villa Cristina. Este miércoles, desconocidos ingresan a la tranquila comunidad del Corozal Atlántida, donde sin mediar palabra atacaron a balazos a un grupo de personas, provocando la muerte al presidente del patronato local y a 2 vecinos más. Asimismo, 2 hermanos fueron encontrados sin vida y encostalados en el sector de Masca, municipio de Omoa, departamento de Cortés. Las víctimas fueron identificadas como Feñito y Kevin Altamirano, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado martes. Semanas antes, las hermanas Suani y Scarlett Godoy son asesinadas en la colonia Villa Cristina. Al siguiente día, desconocidos armados acaban con la vida de un joven de unos 26 años de edad en una llantera en la colonia La Esperanza. El 7 de febrero se da la muerte en extrañas circunstancias en una posta policial de la estudiante universitaria de enfermería Keila Patricia Martínez, por la que 12 agentes de policía de la posta de La Esperanza en Tibucá son investigados. 2 días después, el joven Eric Barrientos muere de un balazo inferido por un agente luego de una persecución por evadir un retén. La muerte violenta de jóvenes concitó el reclamo de la Oficina Local de Naciones Unidas, por lo que expertos en derecho penal advierten posibles demandas de los familiares de ambas víctimas. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha denunciado que cada 12 horas una mujer muere asesinada en el país, después que desde el fin de semana anterior se reportaran 8 féminas asesinadas en varios departamentos a manos de sus parejas, familiares o desconocidos. El arraigo de la violencia en el contexto de la pandemia ha dejado incidentes tan repudiables como el envenenamiento de 2 niños a manos de su madre en el departamento de Intibucá, otra fémina que amenazaba con cuchillo y tomaba por el cuello a 2 pequeños niños en Roatán, Islas de la Bahía, o el crimen de una joven a manos de su octogenario marido, hechos que abren un enorme paréntesis sobre la decadencia generalizada que en casi todos los escenarios vive hoy el país. Una realidad que también afecta al resto de países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala y El Salvador, sobre los que la nueva administración de Washington ha puesto el ojo como uno de los detonantes de la migración sin control a los Estados Unidos de Norteamérica. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros desde los estudios de Canal 11 en la colonia Miramontes, en el corazón de Tegucigalpa. También les agradecemos que nos sintonicen en Radio Visión Honduras, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Iguatepeque, el corredor central de Honduras, 105.5 en La Ceiba, en el litoral atlántico, también en Ciudad Puerto de Tela. Saludos a los teleños, y la 90.3 en la cálida Choluteca. Es un gusto saludarles. Vamos a hablar hoy de la violencia. Ayer ya vieron el resumen de cómo está el país. Estamos en el 4º día, el 3er mes del 2021. La pandemia no baja, las vacunas no llegan
Los hospitales móviles siguen siendo unos cajones que están tirados en La Ceiba, que está tirado en San Pedro Sula, que está tirado aquí atrás del tórax, que está tirado en Santa Rosa de Copán. Parte de lo que estamos viviendo en el país, lamentablemente. Ojalá se logre superar y las autoridades den respuesta rápido a todo esto que está pasando. Pero la situación actual del país en materia de seguridad, esta semana 2 masacres. Ayer en la noche transmitía 4 asesinados en diferentes municipios del departamento de Cortés. Asesinaron a un empresario, padre de 5 hijos. La semana pasada asesinaron al señor Carrión con armas de grueso calibre en San Pedro Sula. Esa es la situación. Hoy 2 especialistas van a hablar con nosotros. Estoy hablando del abogado y criminalista oficial en condición de retiro de nuestras Fuerzas Armadas, el abogado Germán Licona. Abogado, buenos días. Gracias por estar en la entrevista, abogado. Gracias, Raúl. Es importante el tema que hoy vamos a dilucidar en este espacio porque nos va a reflejar ciertas realidades que se están viviendo en el país y del cual pues no podemos nosotros apartarnos de darle una continuidad a todos los hallazgos y situaciones que se han dado en relación a las muertes violentas, que ya prácticamente más de 2 décadas nos tienen inmersos en una situación difícil al país y sobre la cual pues nosotros vamos a abordar algunas situaciones en las cuales permitirá a las autoridades tomar algunas grandes decisiones en torno a reducir estos altos índices de criminalidad. Bienvenido, gracias abogado. El abogado especialista en criminalista también, Wilfredo Rubio. Abogado Rubio, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y espero que esta jornada sea productiva y porque traemos propuestas diferentes al tema del combate al crimen y también a la persecución penal. Perfecto. También ahí les voy a preguntar sobre la situación en las cárceles y la sobrepoblación, pero la situación actual en el país en materia de seguridad, para ustedes, ¿cuál es? Inicio con el abogado Germán Licona. Bien, gracias, Raúl. Reconocemos que el Estado de Derecho de nuestro país se ha visto minado por situaciones adversas en el orden de materia de seguridad. No obstante, reconocemos que son tiempos difíciles y que con el concurso de todos los ciudadanos tenemos que dar los mejores mecanismos, ¿verdad?, para poder transversalizar la seguridad a todos los componentes del quehacer social. Porque recordemos que la seguridad tiene que ver con seguridad en la salud, en la educación, en los temas electorales, seguridad física de las personas. De hecho, ya la Constitución de la República y las mismas Naciones Unidas ya nos enmarcan, ¿verdad?, como el ser humano es el ser supremo donde deben de actuar todos los actores y todas las leyes del país para tratar de incidir positivamente en mantener una mejor gobernanza en los términos de seguridad. Hemos visto en los últimos años, retrocedamos desde que tenemos existencia en esta democracia desde los 80, cómo se vio minado el problema de la seguridad a través de los gobiernos democráticos. En los 80 tuvimos problemas, no en Honduras, pero sí en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con guerras internas fratricidas que generaron dolor y muerte en estos países. No obstante, Honduras en aquel momento también permitió el uso de su territorio para que entraran fuerzas externas a combatir, particularmente en el caso de Nicaragua. Eso nos generó cualquier cantidad de movimientos migratorios en las zonas donde estaban aglomeradas y concurrentes los problemas limítrofes de guerrillas y combates, y también un alto índice de número de armas, trasiego de armas, que hoy por hoy nos están pasando factura.
según los índices de Insane Crime y ASJ, se establece que es el 70% de las muertes en nuestro país violentas se da con el uso de armas de fuego. Y no necesariamente esas armas de fuego provienen de estos países. Casi el 50%, según lo refleja este estudio, proviene de Estados Unidos. O sea que han sido obtenidas en los Estados Unidos, pero que la forma de introducir o de importarlas las hacen bajo métodos ilícitos, a través de las aduanas, a través de maletas, a través de contenedores, y esto permite que armas de gran uso de calibre, como el como el fusil Galil, el AR-15, el FAL, las subametralladoras y los fusiles Beretta, sean encontrados en manos de los grupos criminales, y que esto nos genera también un instrumento de muerte más utilizado por los grupos criminales. Asimismo, consideramos que los problemas que ha afrontado Honduras ya en la década de los 90 con el aparecimiento de los grupos criminales, maras y pandillas, y más el florecimiento del narcotráfico, de la narcoactividad, del narcomenudeo, originó a que los gobiernos de esos años, de esa década del 2001 al 2010 y a la actualidad, hagan uso institucional de las Fuerzas Armadas. Recordemos que la seguridad física de las personas en nuestro país, en materia de ciudadanía, la da la Policía Nacional. No obstante, ha sido sobrepasada las posibilidades y los límites de la policía, y han tenido que hacer uso del apoyo externo desde los años 90 hasta la fecha de las Fuerzas Armadas de Honduras, y fueron más allá. En este gobierno se implementó constitucionalmente, o se le dio vida a la policía militar, que ha venido a coadyuvar y a reducir los índices de violencia y criminalidad en nuestro país, y los cuales nos han permitido reducir el ranking de las 50 ciudades de mayor violencia en el mundo, como lo son Tegucigalpa y San Pedro Sula, y nos ha permitido estar en lugares mejores, pero siempre estamos dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo. Abogado Licona, me está diciendo que para usted la policía militar sí ha funcionado. Correctamente. Consideramos importante que recuerde que hubieron varias reformas desde el 2011. Una de las reformas importantes, consideramos, había mucha dispersión, tanto de recursos humanos como recursos económicos. No estaban orientados integralmente a atacar el delito. Entonces se integró en el 2012 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde participan corresponsablemente los poderes del Estado, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. De ahí que se va derivando un esfuerzo integral para tratar de atacar el delito a la máxima expresión. Y es hasta el 2014-15 que se repunta, previo a alguna reestructuración que está sufriendo la policía, donde viene la policía militar a llenar ese vacío que la Policía Nacional no venía cumpliendo a cabalidad a través de los años recientes, y que ahora potencialmente han mejorado sus cifras en materia de números, en materia de armamento, en materia de equipo y toda aquella parafernalia necesaria para los procesos de investigación. Abogado Wilfredo Rubio, para usted, ¿cuál es la situación actual del país en materia de seguridad? Por cierto, antes de pasarle la palabra, voy a hacer un comentario. Hace poco un empresario fue asesinado y siguen esta gente que asesina y participa en el sicariato usando indumentaria policial. De hecho, el otro día un amigo me reportó que prácticamente lo habían secuestrado unos vestidos de policía para sacarle dinero. Gracias a Dios que él pudo contar
y quedar con vida. En su criterio, abogado Rubio, ¿cuál es la situación que está viviendo el país en materia de seguridad? Buenos días. Quisiera hacer un preámbulo para que este programa, esta comparecencia tenga un impacto más educativo en la población. Buenos días, sí. Quisiera comparecer de la siguiente forma. Quiero aclararle a la población que la criminología trata de 3 puntos. El estudio de las conductas que son lesivas a la sociedad, quiénes las cometen y cómo las están cometiendo, y de qué forma se va a reparar. La historia de Honduras, de este ciclo, porque este es un ciclo de violencia, empieza en los años 90 con la formación de estructuras criminales en todo el país, que vienen a raíz de la caída de los carteles colombianos. Y se lo digo porque yo investigué casos en Tocoa cuando estaba la comisionada María Luisa Borjas, ahí miré los primeros casos de narcotráfico, y son estructuras viejísimas que vienen desde los carteles que ya conocemos y las personas que han sido extraditadas. Estos poderes, estas estructuras criminales han ido traspasando el poder y han ido penetrando el Estado en niveles. Aquí hay estructuras criminales a todo nivel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No que todo está contaminado, sino que está penetrado y es directamente proporcional al nivel de violencia. Entonces, ¿cómo mediría yo? ¿Cómo puede medir la población? La población sabe y tiene la percepción de inseguridad. Entonces, la violencia se mide directamente proporcional a la eficiencia de los cuerpos de seguridad. Entonces, estamos en un alto índice de violencia, no hay seguridad. ¿Hay formas de combatir el crimen? No existen. Y quisiera darle una propuesta. Ya el Ministerio Público cuenta con una unidad que se llama el MEP, el Módulo Estratégico de Persecución Penal. Allí fui contratado yo como asesor 2 años para ser parte del equipo que formara, incluso hasta la cooperación alemana llegó, porque en Alemania existe un bastante estudio criminológico. Nosotros empezamos a hacer un módulo estratégico para perseguir el crimen y para perseguir la persecución penal. Ahora, ¿existe la materia prima para perseguir el delito? Sí existe. El Ministerio Público y la Corte Suprema tienen los suficientes datos, más los datos de la policía, para poder ubicar en inteligencia a las personas que cometen crímenes a todo nivel, ¿verdad? Lo que pasa es que esos proyectos no se ejecutan, pero sí existe y es justo que la población sepa que existe la suficiente información. Y de eso se trata la criminología, de encontrar respuestas. ¿Cómo combatir la violencia? Con armas. ¿Para qué llegar a la violencia si se puede combatir con la inteligencia? ¿Verdad? Con el uso de la información. Hoy en día tenemos tantos recursos, tenemos tanta información. Hay, por ejemplo, 4 millones de celulares, ¿verdad? Que no se están controlando para combatir el crimen, ¿verdad? Hay información de todos lados, pero la criminalidad, la violencia prospera donde hay garantía de que no va a haber castigo, ¿verdad? Entonces, tienen garantizado el no castigo, la impunidad. Entonces, todo esto florece a diferentes niveles, a niveles de maras y pandillas, a niveles de corrupción, a niveles de carteles, y todo a todo nivel. Por ejemplo, en Honduras existe, el caso. En el Código Penal nuevo no existe una figura que combata la figura del tráfico de tierras, ni existe. Se llama usurpación aquí, pero eso es un tratamiento muy suave con relación a un problema a nivel nacional de millones y millones de dólares. Se está traficando tierra. ¿Qué significa eso? Que hay estructuras criminales dedicadas solamente a invadir terrenos,
¿verdad?, a secuestrar esos terrenos, a usufructuarlos, a extorsionar a los dueños. Entonces, esta estructura tiene tres objetivos: vender los terrenos con títulos falsos. Obviamente, hay impunidad, no hay persecución penal, hay inscripciones falsas, documentos falsos, ¿verdad? Logran vender los terrenos, luego vienen y si no logran hacer eso, entonces alquilan los terrenos, y si no logran eso, extorsionan a los dueños para devolverles sus terrenos. Pero es una industria que está sucediendo, muchas personas pierden sus propiedades por eso. Entonces hay estructuras criminales que la gente ni siquiera sospecha. Lo que sí me gustaría transmitirle a la población es que existen los mecanismos y existe la información, pero claro, el delito de extorsión es un delito de colaboración. No puede haber extorsión sin la colaboración o el infiltrado que dé la información y que proteja a los que extorsionan. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe quién extorsiona, pero nadie va a poner una denuncia porque sabe que luego viene la venganza. Entonces, si no existiera eso, simplemente esto se acaba rápido, ¿verdad? Si se acaba rapidísimo, pero no se está usando la información y es necesario que se aplique la criminología. Necesitamos un instituto de criminología civil, porque necesitamos una parte independiente de los cuerpos de inteligencia que no sabemos para qué funciona, ¿verdad? No sabemos en qué se está usando la inteligencia, porque hay millones y millones y millones en seguridad invertidos que no se sabe si tienen capacidad de inteligencia tremenda a nivel de ejército, a nivel de policía. Entonces, eso no se ve ningún resultado. Necesitamos un instituto de criminología transparente, porque esto no es un secreto, ¿verdad? Esto necesita saberlo la gente, qué conductas se están cometiendo, quiénes y cómo las cometen y qué se va a hacer. Con esas tres propuestas se presenta al Congreso y el Congreso legisla. Sin embargo, nosotros copiamos las leyes de otros países, ¿verdad? Porque son países avanzados, pero el hecho de que usted se ponga ropa europea no lo hace europeo. Igual la ley, ¿verdad? El hecho de que usted copie un código no lo va a hacer mejor. Usted necesita hacer un diagnóstico. No se puede dar un tratamiento. Usted no se puede administrar una medicina sin un tratamiento correcto. Los criminólogos no estamos para describir las estadísticas. Necesitamos generar respuestas. Para eso es la criminología, del mundo real, del mundo donde la gente vive a diario. Todos hemos sido víctimas de la violencia. Yo mismo fui asaltado en diciembre por un individuo que se bajó de una motocicleta con toda la apariencia de alguien que ha sido entrenado a nivel policial o militar. Desde cómo tomaba, se movía, cómo me amenazó, cómo el arma que usaba, un arma cara, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones el pueblo las sabe y las conoce y necesita respuestas y soluciones, ¿verdad? Pero, y necesita saber que sí hay información. La base, la materia prima para hacer estudios criminológicos existe en Honduras, sin llevarse miles y miles y miles de dólares o de lempiras en presupuestos. Con esto no quiero desmeritar la labor de nadie, pero sí existe una solución. ¿Nos queremos dar cuenta de la verdad o no la queremos saber? Porque sí hay formas de combatir el crimen y hay formas de perseguir al crimen y que la población quede satisfecha. Claro, somos el blanco de los planes de carteles de Colombia y de México. Estamos en medio de esa situación. Quienes nos han dictado el futuro de Honduras son planes desde afuera, ¿va? Y que han penetrado porque el tráfico de drogas a nivel mundial representa el 10% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, son cantidades, son toneladas de dólares que pasan por acá, ¿verdad? En producto, y también sabemos que también hay
en dinero, ¿verdad? En dineros, ¿verdad? Y el lavado y un montón de temas que se derivan. Entonces, la violencia se puede combatir. Ahorita, los casos que se están viendo son casos variados que necesitan un tratamiento diferente cada uno, ¿verdad? Pero sí los índices de violencia tienen una solución. En un país de 9 millones de personas, es fácil controlar la información, es fácil controlar con los presupuestos que se manejan, ¿verdad? Por ejemplo, también las compañías de seguridad que tienen 70,000 efectivos, ¿en qué aportan a la seguridad? ¿Verdad? No hay una legislación que los vincule a que colaboren con los cuerpos de seguridad. Es más, muchos asaltos, homicidios o lo que usted quiera, suceden a la vista y paciencia de los guardias de seguridad, que si estos intervienen o dan información, ponen su vida en peligro, porque si intervienen y matan a una persona, pueden ir a la cárcel. Y si dan información, pueden sufrir la venganza, producto de lo que le digo, el ciclo de corrupción. No hay muchos delitos que necesitan la protección de estructuras infiltradas en el Estado. Mire, voy a colocar para que me comenten esto. Poneme ahí la portada de la tribuna. Asalto domiciliario, matan al empresario Roberto Morales. Intenso tiroteo, presidente del patronato, amigo y sicario entre los fallecidos. A este muchacho llegaron a matarlo a su casa ahí en San Pedro Sula. Esto es grave. Y en otro tiroteo, presidente del patronato, amigo y sicario entre los fallecidos. Abogado Licona, ¿qué piensa de esa forma que han llegado, donde ya el extinto Roberto Morales, empresario sanpedrano, a su casa? Y ese tiroteo que dejó a varios muertos, más la semana pasada con armas de grueso calibre al señor que le decían Toñito Carrión, también lo asesinaron. ¿Qué comentarios le merece esto, abogado Licona? Sí, Raúl, lastimosamente es el común denominador en las acciones que los grupos criminales, ¿verdad?, están haciendo en nuestro país. Ya no recordemos que en los años 90, todavía en la primera década del 2000, los asaltos eran en las calles, eran a las instituciones financieras, eran a las empresas, pero ya hasta cierto punto se le han ido cercando esas posibilidades y otras motivaciones los están haciendo llegar hasta los lugares domiciliares. Eso es vergonzoso y es preocupante, porque ya el detractor, ya el sicario, ya el grupo criminal está llegando, visitando a las casas. Imagínense, por lo menos en muchos lugares, como bien relacionaba, hablaba de las empresas de seguridad, más de 70,000, cualquier cantidad de armas también, y que son presas también ellos de las muertes, ¿verdad?, por robo de armas y muertes para seguir cometiendo actividades delictivas, ha originado que ellos también de esa forma se sustancien de los equipos y de armas que ellos necesitan para seguir cometiendo el delito. Entonces, por lo menos los que tenemos la posibilidad privada de pagar seguridad, sabemos que no va a suceder eso. Pero la generalidad, el pueblo de a pie, las personas que no cuentan con los recursos suficientes para pagar su seguridad privada, van a ser presa de esas motivaciones, tal vez sean estas por venganza o las mismas puede tener otro origen, ¿verdad? La relacionado con drogas o robos o riñas o la misma extorsión. Cuando se pierde el respeto a la autoridad, vemos estas situaciones. Consideramos que ellos están mandando señales, están mandando mensajes, nos están diciendo nosotros podemos llegar
a donde nosotros queremos y nos podemos mover con impunidad. Ahí, abogado. Y luego voy con el abogado Rubio. Fueron a la casa a matarlo. Y la semana pasada, en el centro de San Pedro, hicieron esa tirazón y mataron a Carrión y a los guardaespaldas. O sea que no hay temor a la autoridad. O sea, con esto muestran que no le tienen temor a la autoridad. Que lo hacen en el centro de la ciudad industrial del país, asesinan gente y ahora van a la casa de alguien y también lo asesinan. Esto es, corríjanme ustedes dos porque son los criminalistas, pero esto es alarmante, esto es grave. ¿Qué debe hacer los organismos del Estado encargados de la seguridad de la población ante situaciones como estas que son, bueno, cualquiera piensa, si llegan a la casa? Continúe, por favor. Sí, sí, claro. Recordemos que el respeto se ha perdido y nos están diciendo no te tenemos temor. Por mucho que te apoyes con hombres en armas, que tengas el mejor equipo, que tengas patrullas, que tengas helicópteros, nosotros vamos a ir haciendo. ¿Por qué? Porque ya, así como el delito y la violencia es estructural en nuestra vida como nación, también los grupos con sus estructuras se han fortalecido. Mire, si la policía saca vehículos, ellos andan vehículos también cubiertos, ¿verdad?, de seguridad. Si la policía saca herramientas, armas de grueso calibre, también ellos lo sacan. Mire, anteriormente los delitos se cometían en las horas de la noche. Hoy los hacen a plena luz del día. Vea, uno de los sectores bastante convulsionados en este tema son el transporte urbano y interurbano. Matan hasta enfrente de las cámaras de seguridad. O sea, eso no debe ser permisible. ¿Por qué? Porque el Estado de Honduras constitucionalmente está obligado a preservar, a garantizarnos la seguridad. Y no puede ya, después de una política de seguridad con todos los fierros, como decimos. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de seguridad, tenemos sendos presupuestos. Imagínense que la policía y todos los entes operadores de justicia incrementaron a partir del 2016 sus presupuestos de una forma elevada, claro, para dar respuesta al ataque al narcotráfico y a los delitos comunes. No obstante, la eficacia y la eficiencia nosotros no la estamos viendo en algunos casos. De hecho, todavía se sigue manteniendo que en la persecución penal y los resultados a través de una sentencia condenatoria solo se da en 10% de los casos y el 90% de los mismos están todavía en investigación y ya han transcurrido los años de impunidad sobre los cuales muchos de ellos ya han prescrito. En tal sentido, consideramos importante que el Estado de Honduras siga fortaleciéndose en esas áreas para ir reduciendo radicalmente esas acciones de los grupos delincuenciales. Sí. Para usted, abogado Wilfredo Rubio, sus criterios ante estos asesinatos que he señalado, y estos son dos que recién pasaron, y menciono porque es en el centro de San Pedro y van a la casa, asesinan a una persona, aparte de masacres. Y anoche yo decía, voy al departamento de Cortés, hay 4 muertos en 4 diferentes municipios. La violencia en el país se ha incrementado. ¿Y qué comentario le merece esto? Porque de verdad que considero alarmante que vayan a la casa, asesinen a una persona, y también que en pleno centro de San Pedro Sula, con armas de grueso calibre, asesinen a un hombre que anda con, me imagino, un carro blindado, con guardaespaldas, y o sea, no importa, sin ningún temor a la policía. Abogado. Bien, como dice el dicho criminológico, el asesino deja su firma, ¿verdad?
Ellos, para montar un operativo de esta envergadura, necesitan tener la certeza de que no van a ser estorbados, ¿verdad? Necesitan, traspasan anillos de seguridad, cámaras de seguridad. Tengo entendido que el empresario vivía en una zona, entre comillas, muy segura. Entonces, esto no es para mí, de lo que yo he visto y lo que he investigado, porque he sido investigador de muchos casos que se han hecho hasta libros y han recibido premios a nivel reconocimientos, más que todo. No creo que sea un asalto, ¿verdad? Porque ¿cuál era el objetivo? Ya sabríamos cuál era el objetivo del asalto, si robarse el tele, o es que tenía una caja fuerte. ¿Qué era lo que tenía ahí? Información. ¿A qué obedece el tal asalto? Ahora tenemos que tener una base para decir que es un asalto. Bien, además de todo el despliegue que hicieron, porque para hacer un operativo de eso es un despliegue grande, y tener la certeza de que no vamos a ser capturados. Entonces, eso me habla de infiltración también. Definitivamente, ahí hay un grado de infiltración, colaboración y seguridad de impunidad. Para usted no fue un asalto entonces. O sea, había algo más de fondo, ¿verdad? Tendría que haberlo porque esa es una respuesta liviana de momento. La criminología hay tres tipos de criminología. La criminología académica, teórica. La criminología mediática. Hay que conseguir información rápido y inmediatamente a los medios de comunicación se les filtra cierta información para que ellos tengan contenido, ¿verdad? Pero la investigación, que es la criminología de campo real, necesita un poco más de tiempo de investigación. Entonces, esto sería a la ligera decir fue un asalto. Lo que sí sé yo y lo que todo el mundo puede saber del sentido común es que estos son grandes operativos a lo seguro. Entonces, esto va más allá de simples asaltos. Voy a consultarles a mis invitados de esta mañana las operaciones que están desarrollando los cuerpos de seguridad del Estado para controlar la violencia. Al inicio me decía el abogado Germán Licona que se bajó eso de que Tegucigalpa y San Pedro Sula estaban entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Bueno, llegó un momento que eran 1 y 2 o 1 y 3, Tegucigalpa y San Pedro Sula, desgraciadamente para nosotros. Y cuando vemos la violencia, a todos nos da temor. Y cuando vemos cómo es esa violencia y con qué impunidad se hace, esto de que han agarrado de vestirse de militares o de policías, gente dedicada al crimen organizado, pues incrementa el temor de la población. Las operaciones en desarrollo de los organismos de seguridad del Estado, ¿deben replantearse la política de seguridad del Estado o está bien así, abogado Germán Licona? Sí, Raúl, considero oportuno en este momento que deben de rehacerse y replantearse algunas políticas y estrategias para el abordaje del ataque al crimen organizado. Porque vemos a través de toda la implementación de leyes desde el 2011, leyes de cielos abiertos para atacar el narcotráfico, la ley de que no pueden andar dos motociclistas en una sola moto, varones, la misma tasa de seguridad. O sea, todas esas operaciones deben de replantearse, aún los recursos que se manejan, si no son transparentes, por lo menos debe verse en qué se está invirtiendo. De ahí la transparencia debe jugar un papel importante y la rendición de cuentas. También dentro de las operaciones deben de evaluarse gestión por resultado. Óigame, ahí tenemos ministros que ya echaron pelos en esos sillones. Tienen más de 10 años o menos de estar dirigiendo y ninguno de ellos, a raíz de algunos resultados paupérrimos, no ha puesto a disposición su cargo.
Es el momento de que las evaluaciones sean en función de gestión por resultado para poder determinar. Miremos el caso de las masacres. Vea usted, hay masacres a los sectores, a diferentes sectores, ¿verdad? Hay masacres en áreas de líderes comunitarios, hay masacres en conductores de transporte, hay masacres de autoridades locales, hay muertes de mujeres, hay encostalados, pero también esas son las que se dan fuera de la protección que tiene el Estado. Pero miremos las masacres que se dan en las cárceles. Ahí a Magdaleno lo acribillaron, lo mataron y hasta hicieron publicidad. ¿Cómo se puede permitir el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad, a través del Instituto Nacional de Penitenciario, que surjan o salgan esos videos dando mensajes? Allá en La Tolva, de igual forma, mataron 3 personas, masacres también bajo la tutela de los operadores de justicia. Ese replanteamiento no es hoy, era ayer, y debe ser por remover las cabezas que están administrando el sector seguridad. No es posible que después de, imagínense que la tasa de seguridad, dice, según datos del mismo comité del fideicomiso, que se manejan más de 25,000 millones de lempiras desde el 2011 en inversiones que no conocemos. Sabemos que hay cierta respuesta, porque sí lo hemos visto en equipamiento, pero para hacer más operativo e eficientar más los recursos, que de por sí como regla económica son escasos, hay que reorientar esos recursos a sectores y aspectos que incidan positivamente en la destrucción o el ataque directo y frontal de las bandas criminales en nuestro país. Abogado Wilfredo Rubio, sus consideraciones, ¿qué sí está de acuerdo, qué no está de acuerdo? Bien, quisiera rescatar un aspecto de lo que dijo el abogado. Es que es cierto, del 100% de casos, solo un 10% llegan a judicializarse, pero también hay otro dato que no sabe la población, es que solo 1/3 de eso llega a una condena. Y dentro de esas condenas hay falsos positivos también. ¿Qué quiere decir con falsos positivos? Muchas personas llegan a ser condenadas inocentes. Muchas personas llegan condenadas siendo dentro de la estructura criminal los enlaces desechables. Por ejemplo, hay casos donde se condenan a motoristas por casos gigantescos, ¿verdad? Hablo de corrupción. Entonces, como si los motoristas fueran la cabeza. Entonces, son cosas que no tienen sentido. Ahora, dígame usted, la investigación dentro de un caso representa 2/3 de importancia. ¿Qué quiere decir esto? La teoría del caso representa la investigación, la prueba y el procesamiento. Quiere decir que 2/3 de esto están bajo la responsabilidad de la policía y los militares. Entonces, si no hay una investigación correcta y no hay prueba, entonces está condenado al fracaso el 90% de la resolución de los casos. Entonces, si me pide una evaluación, un fracaso completo, absoluto, porque se están tirando millones y millones y millones de lempiras que ni sabemos cuánto es, solo podemos imaginarnos. Y los resultados es que yo no salgo ni a la vuelta de la esquina en la noche caminando, porque la gente tiene una sensación, y es una realidad, no es una sensación, más allá de una sensación de inseguridad completa, ¿verdad? Y absoluta. Entonces, yo le puedo hablar con relación a leyes, a muchas cuestiones, pero en base a resultados, tenemos miedo, porque el miedo es una forma también de control social. Entonces necesitamos a los hondureños un llamado a los que tienen en realidad la capacidad de actuar, que lo hagan, porque todos estamos en Honduras, ¿verdad? Y que se pongan la mano en la conciencia
y que lo hagan porque tienen el presupuesto, la capacidad. Los delincuentes no le tienen miedo a las armas, a los barcos, a los aviones, a los rifles. Le tienen miedo a la gente honrada, a que se actúe, a que se capture, a que se investigue, a que la investigación sea con prueba verdadera, ¿verdad? A que haya justicia, a que no haya impunidad. Eso sí para, eso sí detiene el delito. Sí, ¿fracasó la depuración de la policía o no fracasó para ustedes? Hola. Sí, Sí, abogado. definitivamente. Le voy a comentar algo. Yo comencé a trabajar en este tema de investigación criminal en el 95 con el Ministerio Público, que estaba a cargo del primer fiscal general, hasta el 2001. A mucha tristeza me di cuenta que compañeros que quedaron ahí, porque yo me retiré en el 2001, fueron depurados, personas honradas que jamás le iban a tocar un 5, no iban a recibir un soborno. Y es cierto que no es bueno meter las manos por otras personas, pero en los 6 años que los conocí, eran personas y siguen personas siendo honorables, muchas personas depuradas, y otras personas que sabemos quiénes son, continuaron. Entonces, es una reestructuración del crimen organizado, ¿verdad? No, con esto no quiero malas interpretaciones, porque el que es honrado no se tiene que sentir ofendido, ¿verdad? Y el que es criminal tampoco, porque lo es, ¿verdad? Entonces, ahí están los resultados. Ahí están los resultados de las interventoras, están en los muertos, ahí están los resultados en la extorsión, que son delitos de colaboración, en secuestros, en todo lo que usted quiera. Ahí están los resultados de las depuradoras y las depuraciones. Y para usted, abogado Germán Licona, ¿la depuración fue buena, fue un éxito o no funcionó de la policía? Bien, Raúl, yo considero como defensor también de decenas de casos de policías depurados que el fracaso inminente de la Comisión Especial de Depuración lo vemos reflejado ahora con una nueva policía, con nuevos recursos, con nuevos instrumentos de enseñanza en los centros de capacitación, y vemos todavía el actuar, lo que dice el abogado, quedó gente adentro que ascendió, que sigue generando índices negativos a la institucionalidad, y mucha de la gente, como bien dice el abogado, retomo eso, porque yo tengo personas, porque estoy defendiéndolos, sus derechos subjetivos en los tribunales. Y cuando yo promuevo un medio de prueba, llámese el expediente de mérito de la carrera de un policía, ¿a quién cree Raúl que se lo solicito? Raúl, se lo solicito a la misma policía. ¿Y qué cree usted que voy a encontrar ahí? Hojas de vida intachables, como bien lo dice el abogado. Y son personas que cuando salieron en el 2016 los acusaron de lo peor. No voy a decir que en ese proceso salió gente que la misma comisión depuradora envió los expedientes al Ministerio Público y hoy están siendo judicializados. Pero una buena parte de estos hondureños que amaban su carrera, que no reflejaban en sus expedientes manchas al honor, a la lealtad de la institución, ahí están afuera, defendiéndonos en los tribunales. Y mire, lo más irrisorio, sendos recursos de inconstitucionalidad presentaron abogados. Yo no lo hice porque sabía que no era el momento para hacerlo. Los declararon sin lugar. Pero aún desconociendo esta Corte Suprema de Justicia, que recursos de inconstitucionalidad por reestructuración, llámese como lo dicen ellos, o por depuración de la policía, en el 2001 y en el 2009 o 10, pegaron. O sea que hay un asidero jurídico de jurisprudencia en el cual les calientan las orejas
a estos miembros de la Sala Constitucional de que su actuar, desconociendo dos acciones importantes en dos periodos diferentes, la jurisprudencia les asiste y debieron de cumplir y respetar las leyes. Bueno, esperemos que los resultados en los tribunales sean los más favorables. Y quiero ampliar un poquito más. Se quedaron cortos en la depuración. La depuración. ¿Y quién nos dice ahora a nosotros, nos da la razón de que se debieron de recuperar otras instituciones? Allá están los juzgados en Estados Unidos, diciendo fiscales, diciendo jueces, diciendo policías, militares, empresarios. Se quedaron cortos. Es un fracaso total a la respuesta que la ciudadanía esperaba en este momento. Y pregúntenles por favor, me dicen, pregúntenles por favor, personas muertas en manos de la policía. Caso de Keila Martínez, ¿qué criterio tienen? Abogado Rubio, primero, por favor. Sí, bueno, definitivamente ahí todos los protocolos policíacos. Una pregunta, una pregunta ahí, a los dos. O sea, les vi una expresión similar a los dos en el rostro ante esa pregunta. ¿Por qué, abogado? Ahí voy. Ninguno de los protocolos de investigación se respetó. Y esto es bien sencillo. El pueblo hondureño es un pueblo inteligente, altamente inteligente. Si esto hubiera sucedido, si la muerte de esta joven hubiera sucedido en una reunión, sabemos que inmediatamente hay que cercar la escena, ¿verdad? Hay una presunción de homicidio, primero que no de suicidio. No hay excusa porque la policía es donde están las personas más entrenadas, las personas más inteligentes que he conocido yo, son los policías y más entrenados. Se invierten millones en la carrera unipersonal de muchos, han invertido millones. Entonces, lo primero que nos dicen los protocolos de investigación, cuando usted llega a un escenario donde hay un muerto, investigue un homicidio, asegure las pruebas, y todo eso todo se violentó. No hay un procedimiento y no estamos hablando de ignorancia de investigación. Ahí no se puede alegar ignorancia, ¿verdad? Inocencia en relación a los procedimientos. Simplemente al haber la muerte, inmediatamente el líder tiene que tomar el control. El líder de ese lugar tenía que haber tomado el control, cerrarlo como una escena, por la trascendencia y la importancia y el comprometer a toda una institución. Eso es grave, eso es grave. La persona a cargo tenía que haber cerrado ese lugar, ubicar los testigos, aislar la escena, ¿verdad? Aislar la evidencia, ¿verdad? Y inmediatamente pedir un apoyo a la comandancia, por decirlo así, pedir un apoyo y un grupo especial, ¿verdad? Nada de eso se respetó. ¿Por qué? ¿Verdad? El pueblo hondureño es inteligente, ¿verdad? Y no necesita que yo le responda a eso. Licona, ¿qué piensa usted? Sí, Raúl. Mire, la contaminación que hubo en la escena del crimen es algo irracional y poco concebible en un miembro de la Secretaría de Seguridad. Es inconcebible. Adicional a ello, Raúl, no se respeta la dignidad humana. Óigame, vaya a visitar usted todas esas postas. Ahí no hay luz, ahí hay heces fecales, no hay baños. O sea, no es que tampoco es un hotel, pues, pero debemos de darle por dignidad y respeto al artículo 60 de la Constitución de la República, darle las garantías para que esa persona, y mire, que es una persona que está siendo investigada, que todavía no ha seguido ningún proceso y está en la primera etapa
¿verdad?, preparatoria, oiga bien, hasta antes de llegar al juicio oral y público, la etapa preparatoria que se subsume hasta la audiencia inicial, la investigación es primordial. Y al contaminar, al no permitir, al no acordonar esa área, ¿de qué podemos hablar? De manipulación. Bueno, aún los testigos, como un testigo que es empleado de gobierno, 3 días después sale hasta por CNN diciendo cómo sucedieron los casos, qué pasó en estos 3 días, cuál fue el abordaje que le hicieron, cuál fue la intimidación que le hicieron. Y vemos la respuesta de la policía después haciendo captura. Miren, servir y proteger es una condición que ustedes mismos la han puesto en su eslogan, pero ni sirven ni protegen, porque esos casos son la punta del iceberg, donde vemos que todavía la policía no ha tenido el compromiso y la disposición para darnos a nosotros el Estado de Derecho en materia de seguridad que exigimos y que nos debemos a este país. Usted al ministro de Seguridad y a los jefes policiales ante todo esto que nos está planteando. Bueno, yo le voy a decir una cosa. En primer lugar, si el ministro de Seguridad y Defensa no han sabido administrar la cosa pública, que se aparten y le den cabida a personas con mayor idoneidad. Esa debe ser una condición. Segundo, tienen auditorías, tienen Didapol. No puede la institucionalidad dentro de las 24 horas siguientes de cometer un hecho salir con grandes comunicados y después esconderse la cola entre las patas o entre los pies. No puede. Óigame, después de que, o era en el caso de esta muchacha en Intibucá, que era suicidio, que hoy es homicidio, no puede tener esa respuesta mediática, debe investigar in situ esos casos, debe la institucionalidad estar en cada uno de las postas policiales, derechos humanos tienen que estar cerca. Pareciera que hay un divorcio también con los derechos humanos, es pleito rotundo que se tienen. Óigame, si tenemos que ser transparentes, hombre, servidores públicos, tenemos que servir a la ciudadanía, ocupamos cargos y recuerden, funcionarios públicos, los cargos son temporales, las instituciones son permanentes. Estaba sumando, estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ahí hay un nuevo presidente y ya las políticas cambian. El que viene, bueno, eso es lo que se habla, que vamos a ir a elecciones internas y que en noviembre va a haber cambio de presidente. Estamos en un año totalmente electoral. ¿Qué políticas, abogado Wilfredo Rubio, pueden hacerse en este año electoral de parte de los organismos del Estado encargados de la seguridad, tomando en cuenta de que es año electoral? Muchos piensan que ya se van. Abogado. Bueno, están a tiempo de recapacitar. El pueblo hondureño es un pueblo altamente inteligente y todos sabemos el ambiente, no va ningún criminólogo a definir eso. Estamos en una alta peligrosidad, ¿verdad? Entonces, el pueblo quisiera ver una respuesta real, honesta, transparente, algo que sea del sentido común. Los discursos estadísticos no llenan, los discursos de leyes no llenan. El derecho penal aquí es un derecho penal de escritorio copiado, que no funciona. El nuevo Código Penal en muchos aspectos no funciona, porque no tiene una base criminológica. Tiene que sentarse, cualquier aspirante que sea, a sentarse por respuestas,
pero las respuestas están primeramente en la honradez de las personas que pretendan dirigir los destinos de este país, porque podemos tener todo el dinero, todas las armas, todo el conocimiento, pero si no tenemos valores de la cabeza, porque todo viene de la cabeza hacia abajo, no viene de la pobreza, de la miseria, no viene de los pobres, viene de la cabeza hacia abajo. Así que este pueblo lo que requiere son personas honorables, ¿verdad? Ese es mi parecer. Bien, lamentablemente ya estamos al final del programa. Abogado Germán Licona, ¿qué análisis final le hace a la población? ¿Qué recomendaciones también? Usted ha sido claro en su posición hoy en cuanto a los que están mandando en los organismos de investigación de la policía. Y me ha gustado mucho el programa por la sinceridad y el conocimiento de ambos. Sus conclusiones, abogado Germán Licona, y gracias por participar. Bien, considero importante a la población decirles que tomemos todas las medidas de seguridad y de bioseguridad para contrarrestar el delito. Utilicemos ese mecanismo pasivo para no exponernos. A los administradores de la cosa pública en materia de seguridad, y que muchos de ellos van de candidatos, sean propositivos. Es el momento que no digan el qué, que digan el cómo, porque es bonito decir voy a hacer carretera, voy a hacer esto. No, díganlo cómo, con qué presupuesto y con qué mecanismos de inversión lo van a hacer. Porque el problema es la falta de planificación de todos los gobiernos. Aunque hayan leyes, aunque hayan planes de visión de país, no los cumplen o no los retoman. Y les digo a todos los entes operadores de justicia, la corresponsabilidad es por acción o omisión. Y como dice la palabra en Proverbios 6:17, ante los ojos de Dios es una abominación las manos que derraman sangre inocente. Que Dios los guarde y agradezco la oportunidad por haber participado en este programa. Bendiciones. No, muchas gracias al abogado Germán Licona, criminalista y abogado de profesión. Muchas gracias. Abogado Wilfredo Rubio, también le agradezco la gentileza de participar. Conclusiones, recomendaciones finales para la población y para las mismas personas que están al frente de los cuerpos de seguridad del país. Sí, mensaje a la población es que sí hay esperanza. Como lo mencioné antes, hay la suficiente información para combatir el crimen, no solo con armas. También que si hacemos un recuento de los criminales activos, tal vez llegan a 100,000, versus la población. No puede ser que el 1% tenga doblegado al 99%. No puede ser. Necesitamos un cambio, pero un cambio de las estructuras que dirigen, ¿verdad? No sé qué intereses o no tienen la capacidad, o no tienen la visión, o tienen intereses. Eso no lo sé yo, pero esas son las salidas que me da. Así que existe esperanza para Honduras. Honduras está viviendo el momento más oscuro. Entonces es porque está pronto el amanecer. El amanecer está en nosotros, en que despertemos y que podamos elegir a las personas correctas y exigirles cuentas. Así que gracias por la invitación. Al abogado Wilfredo Rubio por su participación esta mañana, al igual que al abogado Germán Licona. De inmediato me doy un rápido resumen informativo para cerrar la entrevista. Vamos a ir con Víctor Valladares. De milagro se ha salvado una familia que se ha quemado su casa
allá en Comayagüela, en Ciudad Lempira, que es una de las zonas más altas de Tegucigalpa. Ahí vive William, por ahí vive William, ¿verdad? Vamos a lo que ha pasado en Ciudad Lempira. La gente ha perdido su casa, pero gracias a Dios han logrado salvar la vida. Víctor. Muchas gracias, licenciado. Y mire, afortunadamente la intervención del Cuerpo de Bomberos ha evitado una tragedia aquí en este sector de Ciudad Lempira. Me acompaña el teniente Moisés Aguirre del Cuerpo de Bomberos. Afortunadamente llegaron a tiempo y lograron controlar este incendio. Así es, licenciado, gracias a Dios pues hemos logrado controlar este incendio, ya que sí era de bastante, de proporciones, de grandes proporciones, ¿verdad? Pero hay un punto bien importante, no hay personas lesionadas y no hay pérdidas humanas porque hemos logrado rescatar a 5 personas que, ¿verdad? Para evitar de que fueran ellos afectados por el fuego. Sí, ellos salieron afectados por el humo, vimos gente con su rostro lleno de humo. Es correcto, más que todo por el humo, ¿verdad? Porque sí, la magnitud de humo y fuego que había era bastante grande. Como puede observar cómo están las paredes de aquí de la orilla, aquí pues se le dio protección a unas 10 viviendas aproximadamente. Sí, hasta este momento cuántas viviendas, cuánta es la estructura dañada? No, es que le dimos protección a 10 viviendas, ¿verdad? Pero en sí, estructura dañada, solamente tenemos 1, 2, 3, 4, unas de 4 a 5 estructuras dañadas aproximadamente, que son las que estamos ahorita, tenemos en la parte del frente. Sí, pero importante la intervención a tiempo por parte de ustedes, ¿no? Intervención que hicieron a tiempo. Es correcto, gracias a Dios, pues, ¿verdad? Contamos con nueva tecnología, buen equipo para poder atender este tipo de emergencias, pero como lo seguimos repitiendo, gracias a Dios no hay daños humanos que lamentar. Venían preparados para un... Muy amable, ya lo escuchó usted, licenciado. Pues afortunadamente son 5 miembros de esta familia que han sido rescatados aquí en este incendio que pues estuvo a punto de causar una tragedia de no haber sido por la intervención oportuna de los elementos del Cuerpo de Bomberos que a esta hora de la mañana ya han logrado controlar este incendio en su totalidad. Licenciado, con este informe yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Por fortuna la gente logró salvar la vida. Ayer hablaba con una amiga. La situación de Ceima, una ciudad linda, una ciudad turística, una ciudad bien tranquila, la gente le encantaba ir a la Ceiba en la Semana Santa y todo el tiempo. Pero en los últimos años, la novia de Honduras, como se le nombra, hasta Noche de Luna en la Ceiba, escribió Moisés Canelo, uno de los mejores cantautores hondureños. Pero en los últimos años la Ceiba se ha convertido en un lugar peligroso, donde asesinan gente, donde hay tráfico de drogas, donde gente dedicada al narcotráfico también lo utilizan como su principal centro de operaciones. Voy a ir con César Funes, porque hablando de la Ceiba, han encontrado en una fosa común el cuerpo de una joven taxista que había desaparecido desde la semana pasada, precisamente ahí en la Ceiba. Así es, buenos días compañeros en el set de la entrevista. En efecto, es que ha sido encontrado el cuerpo sin vida de una persona en una fosa clandestina ubicada en el sector de Bonitillo, específicamente en la colonia Sinaí, en el sector conocido como La Platanera, donde se ha encontrado pues una fosa clandestina. Aparentemente el cuerpo que podría estar ahí es el de una joven identificada como Glenis Castillo, quien fue raptada desde el pasado 22 de febrero. Ella se conducía a una unidad de taxi, su vehículo prácticamente habría sido encontrado el día siguiente en el sector oeste de la Ceiba y desde ese momento pues comenzaron una investigación. Aparentemente se habrían comunicado los raptores con los familiares y posteriormente pues se ha encontrado ya más de una semana después fue encontrado una fosa clandestina que se podría tratar, como repetimos, del cuerpo de Glenis Castillo, una joven estudiante de la carrera de Derecho que también se conducía, pues en este caso a una unidad de taxi, se dedicaba a estas labores y lamentablemente pues según la información se trata del cuerpo de ella. Ya los elementos policiales están resguardando la escena para que en las próximas horas un juez ejecutor firme una orden de exhumación
y realizar la misma en este sector de Bonitillo de esta ciudad de La Ceiba. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esta información porque también autoridades han confirmado que se ha capturado a una persona que habría participado en este crimen, la cual incluso fue la que colaboró para lograr llegar a este punto donde se ha encontrado esta fosa clandestina. La información que tenemos, retornamos con ustedes. Bien, lamentable lo que está pasando en La Ceiba. Hay varios detenidos. Se han realizado operativos en busca de sicarios, narcotraficantes, los que dedican al narcomenudeo. Gisela Calix nos informa aquí en la capital del país. ¿Qué ha ocurrido esta mañana? Así es, buen día, licenciado y televidentes de la entrevista. Le informo que esta mañana autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones han realizado varios allanamientos en distintas colonias que se ubican al oriente de la capital de la República y han dejado como resultado la captura de 4 personas. A continuación, las declaraciones de un agente que ha participado en esta acción policial. Se le supone responsable de tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego. ¿Se pertenecen a alguna estructura criminal? Por información de inteligencia y vigilancia que se le ha realizado tras varios días, se podría decir de que estas personas sí pertenecen o pertenecieron a la pandilla 18. Este es mi reporte y vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días. Gracias, Gisela. Voy a cerrar. Pongan atención, todos los días la gente muere de coronavirus. Por eso en el canal ahora estamos con estas mascarillas, porque también aquí el coronavirus nos ha pegado como todos los demás medios de comunicación. Los periodistas son los compañeros más que están en el campo, están expuestos al coronavirus. En los últimos 3 días, los dueños de funerarias están reportando el entierro de 124 personas. Esto es los dueños de funerarias, no Sinajer. Estas 124 personas, bueno, aquí me pone Eddie, gracias Eddie. Esto es lo de Sinajer. Nuevos casos 342. Total de casos confirmados son 172.100. Eso debe ser el doble. O sea, hay más de 300.000 casos en Honduras. Ojo, estoy repitiendo cosas que esta semana me han dicho los mismos médicos que han comparecido aquí a la entrevista, que como no se hacen pruebas en todo el país, si hicieran pruebas en todo Honduras, quisieran unas 10.000 pruebas. Mínimo la mitad saldría de gente infectada, serían 5.000 diarios. Pero como no hay tantas pruebas. Nuevos fallecidos, 27 reporta Sinajer. Total fallecidos hasta hoy, reportados por el gobierno, son 4.214. Quiere decir que, como dicen los dueños de funerarias, hay 10.000 muertos ya en Honduras. Y eso lo dijo la doctora Palou recientemente. O sea, no es algo que yo me estoy inventando, porque a lo largo de mi carrera periodística he tratado de mantener una seriedad, que es lo que le da a uno credibilidad con las personas. Si la doctora Palou y la gente de los dueños de las funerarias habla de que hay el doble de muertos, serían 8.000 y puede ser hasta los 10.000 muertos. La pandemia sigue haciendo estragos. Vuelvo a repetir, está botado esos cajones que vinieron a botar ahí. Los tales hospitales móviles, el de Copán no funciona, el de La Ceiba no funciona, el de San Pedro no funciona, el de Tegucigalpa no funciona. Ministra Alba Consuelo, haga algo. Y los de Inves, esos ya querían comprar Fuentes Bailey y están botados. Hoy voy a mandar a Alexander y Kelly, manden a César, temprano escuché al alcalde de La Ceiba destrozado, diciendo que va a buscar en Islas Caimán y que va a buscar en Alemania vacunas y que el tal hospital móvil es un cajón botado que está ahí en La Ceiba y que no funciona. Igual Copán, igual aquí, igual San Pedro.
124 muertos por COVID según los dueños de funerarias. Cerramos con Kimberly Espinosa. Buenos días. Sigan con Canal 11 a mediodía. Isabela Chévez estará con Fernando Arteaga, Leila Bendaña, todo el equipo de prensa nacional e internacional de Canal 11, llevándoles con objetividad y responsabilidad las noticias. Tendremos encuesta de salida también, seria, responsable, sin acomodarnos a nada. Gane quien gane, nosotros le vamos a transmitir los resultados de nuestra encuesta. Vamos a hacerlo con Lebot. Ricardo Romero ya está listo y todo su equipo. En 16 ciudades del país haremos encuestas a boca de urna para que ustedes a las 7 de la noche, como dice el comunicado del Consejo Nacional Electoral, sepan quiénes ganan o cuál es la tendencia que está en ese momento, luego de cerrarse las urnas 2 horas después. Pero, mientras tanto, 124 personas muertas, producto supuestamente del coronavirus, dicen los dueños de funerarias en las últimas horas. Este es el informe. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y para abordar el tema me acompaña Edwin Lanza, representante del sector funeraria del país. ¿Qué dicen las estadísticas que ustedes manejan en torno a los fallecidos por COVID-19? Buenos días, licenciada, al estudio, al licenciado Raúl. Pues nosotros tenemos ahorita nuestros 3-4 días que van del mes de marzo, 124 entierros por COVID, ¿verdad? Es alarmante, preocupante. No podemos esperar cifras menores porque no hay ningún tipo de control, ¿verdad? No se está aplicando vacunas como se está haciendo en otros países y las personas pues siguen falleciendo en mayor proporción en el interior del país, ¿verdad? Ya prácticamente la enfermedad está golpeando los departamentos de Olancho, Lloro, Copán, Santa Bárbara, Francisco Morazán y lo que es el departamento de Cortés. En total de las cifras hasta el momento, desde el inicio de la pandemia. Sí, nosotros andamos sobrepasando más de 10.000 personas enterradas bajo el protocolo de COVID. El año pasado 7.620 más 1.200 del mes de enero, 900 hasta el 25 de marzo, que era la cifra que estaba cuadrando el secretario. Y ahorita estamos estimando que están muriendo 30 personas, de 30 a 38 personas diarias a nivel nacional por COVID. Son cifras realmente alarmantes. Preocupa, licenciada, ¿y sabe qué? Le hacemos nosotros esta petición al gobierno, a la mesa multisectorial de Sinajer. Si permiten que entren a las salas de cine, si permiten que entren a los restaurantes, si permiten que anden en los centros de veraneo, ¿por qué no podemos nosotros revisar el protocolo para poder hacer entierros controlados y que las cifras del interior del país puedan ser registradas? Y si es que hay intención del gobierno de contener la enfermedad, darle seguimiento mediante la mejora del protocolo y permitir que se puedan hacer los velorios en el interior del país de manera controlada y no estemos haciendo que en este momento de dolor pues la gente tenga que estar enterrando a escondidas a sus seres queridos y que el gobierno no pueda controlar la enfermedad. Gracias a Edwin Lanza, representante del sector funerario del país. Con estos detalles, licenciado Raúl Valladares, yo retorno con usted al estudio. Buenos días.